Señal directa. La presunción de inocencia en la acusación criminal. Bueno, durante mucho tiempo decíamos que es lo que debe defenderse, la presunción de inocencia. Hoy en día hay quienes dicen que tal vez hasta valdría la pena cambiarlo, pero ¿qué nos dice al respecto el maestro Alfonso Partida Caballero? Le saludamos con gusto. Bienvenido. El saludo es para el público también que nos escucha y agradecerle este punto importante que tú señalas, porque el principio de inocencia, más allá de una duda razonable, es el principio clave de todo sistema penal. En este caso, el sistema acusatorio. Si se lacera el principio de inocencia, pues entonces vamos a pasar al principio de culpabilidad. O sea, esto es que cualquier persona podrá ser en su momento detenida sin probársele absolutamente ninguna culpabilidad. Es una garantía de legalidad también y de justa aplicación de la ley. Los ciudadanos como usted y como yo, al momento de ser juzgados, tenemos ese derecho de que se presuma nuestra inocencia hasta que se nos demuestre la culpabilidad. En un Estado democrático, José Ángel, en un Estado democrático de derecho, la persona debe ser considerada como sujeto de derechos por el Estado, que debe garantizar la igualdad entre los hombres, la certeza en la aplicación de la ley, para que el Estado ha creado, para ese efecto, el Estado ha creado instituciones para otorgar la protección de ciudadanos frente a otros ciudadanos y también frente al propio abuso del poder. Un régimen democrático que se presuma de serlo se basa en la soberanía popular y la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y, por supuesto, a los derechos humanos. Este sistema democrático limita a través del derecho los abusos del poder, pero también en contraposición garantiza libertades y debe otorgar seguridad en su integridad física, moral, en sus bienes, en su vida, en su libertad. Esto implica que la libertad de los individuos no es absoluta, también es cierto decirlo, sino limitada por la libertad de otros, por los derechos de terceros y por el orden público. En el proceso penal, el acusado o imputado ocupa siempre una posición adversa y muchas veces despreciable por el simple hecho de ser señalado, ya que el imputado es siempre señalado como una posible responsabilidad de un hecho delictivo del que se le acusa. Esto es, que un ciudadano, por el simple hecho de señalar a una persona como sospechosa, genera automáticamente un recelo social ante ese individuo y muy raro que alguien de la sociedad lo tenga como inocente. Siempre que aparece una noticia periodística sobre un sospechoso o imputado acerca de una simple detención policial, el ciudadano tiene sistemáticamente a dar por cierta la información y a tener no como un sospechoso, sino como un directamente culpable a esa persona. El ser humano tiende a creer cualquier rumor negativo sobre una persona. Estos son estudios sociológicos que se han establecido y por eso es importante siempre buscar lo razonable de un proceso penal en la investigación, así como en la valoración probatoria y en la argumentación jurídica que debe establecerse, además de los estándares probatorios, en lugar de una simple noticia mediática o la manipulación informativa que se da mucho en las redes sociales. Sin tomar en cuenta estos argumentos, los legisladores, tanto federales como estatales, han establecido y vulnerado las partes más significativas del sistema acusatorio, lo que amenaza con desactivarlo totalmente. Existen voces en este caso que pretenden plantear un falso debate entre el respeto a los derechos humanos y el combate a la delincuencia. Afirman que a mayor garantismo
penal corresponde menor protección del orden público, lo que es totalmente falso, o como un asunto de tensión entre los derechos de los delincuentes y las víctimas. Derechos tenemos todos. En esta lógica, sostiene que la prisión preventiva oficiosa es necesaria para la seguridad en las calles, para evitar que los delincuentes las invadan con motivo de la entrada en vigor del sistema penal y que sin ella persistirá la impunidad. Nada más falso que esto. Esta prisión oficiosa ya la vimos en el sistema inquisitivo mixto, o sea, en el sistema anterior, y nos trajo como consecuencia el atiborrar prácticamente las cárceles de inocentes que después de 3, 4, 5 años y en algunos casos hasta más de 20 años, o en el caso que se dio actualmente en Baja California de una persona que fue detenido hace 11 años y que no se le ha dictado la sentencia de vida. Pero ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Es una forma de detención o es una medida cautelar en la que se mantiene en prisión durante el desarrollo del procedimiento penal a la persona imputada de haber cometido un delito. Esto es, meter a la cárcel a una persona sin pruebas razonables. Es una condena sin sentencia, como lo dijo el ministro presidente de la Corte. La prisión preventiva oficiosa, si así lo determina la ley, lo que significa es que el acusado tiene que ser encarcelado mientras se resuelve su juicio, independientemente de si existen o no pruebas fehacientes de su responsabilidad. La prisión preventiva oficiosa, decimos, es una medida cautelar, y las medidas cautelares lo que deben de garantizar es la presencia en el desarrollo del procedimiento penal. Son instrumentos, como dijimos, del proceso penal que pueden ordenar al juez al inicio del litigio para que no se presente en un cierto lugar, para que pueda estar en un arresto domiciliario, que pueda traer un brazalete, un grillete electrónico para ver dónde se encuentra y que no se pueda establecer la sustracción de la acción de la justicia en este caso. Los altos índices de inseguridad pública, impunidad y la posibilidad de que el delincuente evada la acción de la justicia a partir de la debilidad de la ley son los fundamentos de la iniciativa de la reforma constitucional que presentó Andrés Manuel López Obrador, con la que intenta ampliar el catálogo de delitos. En este caso eran 9 delitos de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, el terrorismo, el homicidio, y ahora plantea 9 delitos más, como los delitos cometidos por motivos electorales, el robo de combustible, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el uso de la prisión preventiva, José Ángel, está profundamente arraigado en nuestra cultura y nuestra práctica judicial, y con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido en la persecución penal. Pero el uso generalizado de esta medida cautelar, entre comillas, viola gravemente los derechos humanos, en tanto adelanta la pena por delitos que quizá no fueron cometidos. Y esto puede caer cualquier ciudadano, hay que decirlo, cualquier ciudadano, como usted o como yo, que por cualquier motivo que se haya cometido un ilícito, nos puedan poner a disposición de la autoridad detenidos sin derecho a fianza, con el simple hecho de una sospecha que no sea razonable, o que habiendo sido cometidos irresponsablemente calificados como graves en las legislaciones locales, como los deudos de carácter civil, de manera personas inocentes o culpables de delitos menores, terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcadas para siempre, con pocas alternativas para continuar su vida, más allá de seguir vulnerados con los delincuentes condenados que conocieron la prisión preventiva. Pero lo más grave son las consecuencias del Estado de Derecho y la democracia. El derecho a la presunción de inocencia es lo
lo más elemental y se reduce al principio básico de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta aquí mi comentario. Maestro, brevemente, a ver, tal vez la postura de algunos cuando se plantea justamente esto de que la presunción de inocencia de repente está dejando a muchos delincuentes fuera del castigo, pues tiene que ver, por ejemplo, con casos como los que hemos conocido, que de repente se vuelven muy mediáticos y por lo tanto muy conocidos entre la sociedad, de aquellos que son detenidos una y otra vez y siguen en la calle. Es decir, ¿qué nos está fallando ahí? ¿El sistema de impartición de justicia? ¿Las autoridades? ¿Tiene mucha suerte este delincuente, este malandrín? ¿Qué es lo que pasa? No, la verdad es que esos son conceptos erróneos, equivocados, como dicen, es una falsa apreciación de la verdad, un error en todo sentido, ya que este tipo de situaciones que se prestan se da por la corrupción, no por la ineficacia de la propia ley. Es la corrupción de jueces, de ministerios públicos, lo que pasa, que hacen mal las averiguaciones previas, que hacen mal las consignaciones y que a final de cuentas, por cuestiones muy técnicas, los tienen que dejar en libertad. En este caso, no está peleado una medida cautelar de esta naturaleza, pero como última ratio, como última razón del Estado. Puedes tener otras medidas, por ejemplo, una fianza, como se puede utilizar como medida cautelar, porque el fin es que se presente al juicio. El que siga cometiendo delitos es una falsedad de que el sistema lo permite, lo permiten los funcionarios y responsables que están aplicando, son los operadores del sistema. Porque déjame comentarte una cuestión muy importante en cuanto a esto, es que las personas que están imputadas y vinculadas a proceso deben de ser vigiladas por la unidad de medidas cautelares. Ahí está una parte fundamental que los estados o el estado de Jalisco no ha puesto atención. La unidad de medidas cautelares son personas profesionales que van y te visitan a tu casa, te checan si, por ejemplo, una medida cautelar es que no utilices droga o uses alcohol los fines de semana, en virtud de que esos días son los que cometes los delitos. Bueno, pues te están vigilando y te hacen exámenes. Si te encuentran alguna irregularidad, te ponen inmediatamente en prisión, pero ya sin derecho a una medida cautelar. Y como eso te puedo dar 15 casos de medidas cautelares que no son necesarias, porque esto en verdad lacera el principio fundamental de inocencia, de legalidad y el respeto a los derechos humanos. Bueno, pues interesante el tema y polémico, por cierto, maestro. Así es. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Muy amable.